Vamos a empezar a escuchar parte de una entrevista que le hizo Pedro Rosenblatt a Juan Manuel Abal Medina, que para alguna gente que está, digamos, desprevenida, es el joven que en la foto famosa de la llegada de Perón, donde Rucci levanta el paraguas, está al lado con cara preocupada. Juan Manuel Abal Medina fue el representante de Perón durante mucho tiempo, en toda su estadía, y uno de los hombres más confiables desde antes, porque él hacía informes para Perón y poco a poco Perón lo fue adoptando. Muy joven, de familia criolla, y hermano de quien finalmente fuera el que ejecutó a el general Aramburu, que después fue asesinado también. Pedro Rosenblatt y Juan Manuel Abal Medina fueron dos personalidades declaradas patriotas por la agrupación Oestergel. Así como le robamos los jingles, también le robamos esta entrevista para ustedes. Vamos a empezar a escuchar de a poquito. La violencia en política, está bien, estaba en el clima de época y se estaba generalizando, pero es un tema muy delicado y para quienes teníamos una formación cristiana, católica, ¿no?, era difícil, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, como hecho político, en el momento en que se produce, yo todavía en ese momento no tenía alguna sospecha de que podía estar involucrado Fernando, pero nada más, pero vi en la calle, en los compañeros peronistas, una cosa de júbilo, un hecho que fue vivido por el pueblo peronista como lo que luego define, creo que el primero que lo dice es Rodolfo Galimberti, pero también lo dice el general, fuera una fecha que marcó el pase de la resistencia a la ofensiva, ¿no? Fue importante sin duda, pero yo no le daría absoluta centralidad en el proceso del regreso. O sea, creo que fue importante, sí, pero no le daría centralidad porque sería injusto con otras expresiones y con otras. A ver, hay un clima general de resistencia a la dictadura militar y a las políticas implementadas por la dictadura militar que tienen en explosiones populares como el Cordobazo, luego las posteriores derivadas de allí, sus hechos más notorios, pero que son muy cotidianas. Lo que había tomado esas expresiones, a diferencia de las cosas anteriores, y por la actuación de algunos pequeños sindicatos de empresa, tipo Citrac-Citram, habían tomado un sesgo no necesariamente peronista. Y eso marcaba un poco el conjunto. Eso era una pequeña parte del conjunto. Pero por su cosa tan definida, marcaba un poco el conjunto. Este es uno de los primeros hechos que genera lo que luego será el gran equívoco ideológico posterior. Pero bueno, en lo que hace al proceso del regreso, el levantamiento montonero, como lo menciona el general, es la primera vez que lo escucho mencionar así, de 1970, peroniza esa. Y entonces agrega a la estrategia que venía llevando adelante el general, que incluía un hecho clave que es la peronización abierta de la CGT con la llegada de José Ignacio Rucci a la Secretaría General, que se pronuncia abiertamente por el general y por el regreso del general concretamente. Y el proceso político que llevó a la constitución de la Hora del Pueblo, que se había iniciado antes y que permitió sentar al peronismo en carácter de igual, al menos, en la mesa de la política de aquel entonces. El agotamiento de la dictadura, el fracaso sucesivo de sus etapas, algunas ambiciones de gente notoria de la dictadura, como el caso del general Lanusse,
van configurando un clima donde hay muchos elementos con los cuales operar hacia lo que el general consideró siempre el objetivo de aquel proceso, o sea, poner la definición de ese proceso político que él siempre veía originado en su derrocamiento, ¿no? Como él decía, él había pensado cada día de su vida, de esos 17 años, en su regreso. Ese conjunto de frentes, hábilmente conducidos y coordinados por el general tomaba los hechos y trataba de conducirlos y de encajarlos dentro de sus estrategias, convergiendo hacia qué, y hacia lograr una definición por el número. Como decía el general, nosotros somos fuertes en el número, entonces nuestra estrategia tiene que apuntar a llegar a elecciones lo más abiertas posible, porque ahí somos imbatibles. El general veía su regreso como el último escalón antes de lograr esta salida, porque de hecho veía bien que su regreso era en definitiva la rendición, o sea, la gran victoria del pueblo peronista. O sea, se había peleado por el regreso de Perón. Uno dice, no, por el regreso de Perón a la presidencia, sí, también. Todo eso venía, pero todo eso venía como consecuencia. El hecho de la victoria era el regreso. Lo habían desterrado y ahí estaba de regreso el general. Este es un poco el cuadro general. Por eso no me gusta atribuir a un sector o a un hecho el carácter determinante de todo este cuadro. Yo lo veo al menos así. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Unos celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. Otro crimen quedará sin resolver.
crimen quedará sin resolver. Muchas gracias. Chao. Yo había tenido relación todo el año anterior con el general, pero simplemente a través de informes que le enviaba por sugerencia inicialmente de Antonio Cafiero y luego mucha insistencia de Rocci y finalmente del doctor Cámpora. Pero no se había establecido un diálogo. Yo enviaba los informes y él acusaba recibo y me los agradecía, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Va avanzando el año 71 y el general va viendo, yo voy viendo también desde mi punto de observación, digamos así, que los hechos se van madurando. Ahí se produce la salida de Paladino de su cargo de delegado, llega el doctor Cámpora, viaja la señora Isabel para parar los intentos paladinistas de evitar, porque el paladinismo se ha hecho muy fuerte, ¿eh? Esto sería muy largo de explicar, pero bueno, y la señora cumple un papel muy importante para que Cámpora pueda, en efecto, ser el delegado. Quizás al dar por hecho algunas situaciones, el balance del tomado del libro de la figura del doctor Cámpora queda un poco desmerecida, me parece. Y esto he aprovechado ya en otras ocasiones, pero aprovecho muy fuerte esta para decir que Cámpora fue muy importante, ¿no?, en todo el proceso del regreso y la victoria. Se dan este conjunto de situaciones y entonces envío un informe donde digo esto. Un poco lo que les acabo de decir, hago este tipo de resumen y que creo que vamos a una situación de definición, que es inminente, una situación en la cual se van a jugar días decisivos. Ese informe que mando a principios de diciembre motiva de inmediato un llamado, no telefónico, una comunicación que el general me transmite por 2 vías, de que viaje a Madrid apenas me sea posible. Bueno, esto tiene sus temas de preparación por diversos motivos. El caso es que termino viajando en esa fecha de enero. No estaba la señora Isabel, la señora Isabel seguía en la Argentina viendo el tema con el doctor Cámpora, y mi enlace para tener la reunión al día siguiente de llegar a Madrid es Jorge Antonio. Yo conocía a Perón por relatos de algunos que habían sido sus colaboradores muy cercanos, relatos desde Antonio Cafiero hasta Castiñeira de Dios, etcétera, etcétera. Pero llegar allí y verlo en el momento en que yo llegué, 5 minutos antes de la hora prevista, toco en la puerta exterior de la quinta, y en el momento en que se abre la puerta ya está en el hall parado el general Perón. Bueno, una presencia imponente. Era la historia la que tenía enfrente, y una historia que se manejaba con una jovialidad. Él tenía prácticamente la edad que yo tengo ahora, un año menos quizás, y tenía una vitalidad notable. Su recepción fue muy cálida y se produjo una situación de confianza en el trato muy, muy espontánea, porque claro, habíamos intercambiado estos informes a lo largo del año anterior y esto daba una base de la conversación, de coincidencias, que nos permitía avanzar rápidamente hacia cómo debía continuarse aquello. Pero ahí se produce una de las cosas que termina el general de capturarme del todo, digamos, y es que el general, antes que hablar del proceso político de él y de cómo continuaba aquello, insistió en hablar de mí, de mi familia, muy especialmente de mi hermano Fernando, y todo eso fue generando una situación de gran confianza que me llevó a contar cosas que no había contado, salvo a mis padres, respecto a la muerte de Aramburgo. Todo esto genera un marco de mucha confianza en el diálogo, con una confianza emocionada inicialmente y luego práctica, en el sentido de que me permitió a mí, al menos él lo podría haber hecho lo mismo, manejarme con gran confianza, en que no nos estábamos contando cosas, sino que decíamos lo que íbamos a hacer, etcétera, ¿no?
Y eso fueron esos días, varios días de conversación, en los cuales él dice lo que vamos a hacer, y que todo se dio más, con sus más y sus menos, todo se dio tal cual. Bueno, así se inició la relación. La coincidencia con análisis antiguos míos, antiguos me refiero de varios meses, era muy grande, lo cual generaba un ámbito de una confianza muy grande también, ¿no?